Nadie que está sano, en equilibrio, que es dueño de sí mismos, agrede a otro, molesta o daña a otro. Realmente es una tormenta. Hay algo que está mal en esa persona. Y nuestro karma hace que nos encontremos. Y después su situación, su caos, nos salpica. Y nosotros lo tomamos personal. Esta persona va por mí. Como si en su casa tuviera en su living una pared, ¿verdad?, dedicada a ti, con fotos, hilos rojos, tramando cómo le puedo arruinar el día a Ken Porrinchen, ¿verdad? Entonces todos creemos que somos muy importantes y que hay una gran conspiración, ¿verdad?, para arruinar nuestro día. No somos tan importantes. Esa persona no le importamos, solo estorbamos en su camino, ¿verdad? Y no saben cómo tratarnos, no saben cómo relacionarse. Y lo que tiene adentro lo escupe, ¿verdad? Lo que tiene adentro se expresa, se manifiesta en su conducta. Entonces tenemos que aprender a no personalizarlo, no tomarlo como algo que se está dirigiendo concretamente a nosotros. To continue with the talk on the six parameters. Para continuar con la presentación en torno a las actividades liberadoras o las paramitas, hemos estado hablando acerca de la paramita, la perfección de la tolerancia y la paciencia. As I said earlier, there are three types of patient. First one is Que simultáneamente, recordarán, dividimos en tres diferentes categorías, siendo la primera la paciencia, vinculada a aceptar la presencia del sufrimiento en el samsara, en la existencia condicionada. La segunda, la paciencia centrada en el desarrollo de la certeza y plena confianza en el Dharma. so. In this second type of patients, so first, it explains why we need to. Este segundo tipo de paciencia es aquella en donde nosotros generamos el adecuado entendimiento en torno al cómo debemos de inhibir o debemos de suspender la respuesta de violencia y negativa hacia aquellos que nos lastiman o dañan. So if one thinks one needs to get angry towards those who really done. Entonces, si uno piensa que uno debe de responder violentamente hacia aquellas personas que nos han lastimado, Because they cause us. porque ellos propiciaron que nosotros experimentásemos sufrimiento, So if the reason is because of causing suffering, la razón siendo entonces que uno debe o se justifica el lastimar a otros por el hecho de que pues nos generaron algún daño, then we need to get entonces angry racionalmente tendríamos en consecuencia realmente reaccionar con enojo hacia todo lo que nos produce sufrimiento. For example, when we are sick, when we have a severe sickness, and also Manifestar enojo fuese la respuesta propicia para todo aquello que nos causa sufrimiento, tendríamos que también manifestar el mismo a la enfermedad, dado el hecho de que las enfermedades autoevidentemente en nosotros producen diferentes tipos de perjuicios, daños, detonan en nosotros sufrimiento en términos generales. Así entonces, si en efecto fuese propicio reaccionar con ira, enojo o aversión hacia aquello o aquellos que nos generan daño, pues tendríamos que hacer lo mismo naturalmente a una de las causas primarias del mismo, que es la enfermedad. So we are not getting angry to some of the cause of suffering like sickness,
and we are getting angry to some of the cause for suffering, like person who really done Así que si nosotros centramos la justificante de este tipo de ira en la noción de que es pertinente molestarse con aquellos que nos han lastimado, aquellos que en nosotros propician algún tipo de sufrimiento o conflictividad, pues tendríamos que hacerlo con todas las causas que detonan estas condiciones en nuestras vidas. Por ejemplo, citábamos la enfermedad per se, pero son muchas otras aquellas a las que tendríamos que reaccionar de la misma manera, lo cual pues es impropio naturalmente. But then, if other things, these two are different. The sickness and the other Ahora es cierto opponent, que these two are el different. sufrimiento que derivamos Don't have the intention. de las acciones negativas que nuestros oponentes o enemigos hacia nosotros dirigen y el sufrimiento que experimentamos por la enfermedad son diferentes porque el sufrimiento que experimentamos en relación a nuestros oponentes está basado en la motivación que tienen de dañarnos, mientras que claramente la enfermedad no tiene por motivación dañarnos. So because of intention to cause suffering, that is also not a logical reason, because Pero también no es lógico reaccionar con ira hacia aquellos que nos lastiman intencionalmente, porque comúnmente explotamos en ira por muchas diferentes condiciones y circunstancias. we don't make appointments to get Así que angry. We nosotros don't no say, hacemos citas para enojarnos en un cierto momento, en un cierto lugar, ¿verdad? La realidad es que explotamos en ira por la exposición a toda variedad de circunstancias menores. Así que la intención no es tampoco un razonamiento lógico para justificar la ira. so without any planning. Así que sin planificarlo, muy a menudo y a manera súbita, nosotros podemos montar en ira en consecuencia de vernos expuestos a incidentes menores. And these incidents also, they don't have Y estos intention. incidentes menores tampoco son movidos por una intención de lastimar o dañarnos, de generar en nosotros ira o enojo. Pero súbitamente, ante la exposición a los mismos, uno se molesta, se enoja. So the La person persona doesn't ordinaria have generalmente no power tiene poder para poder discriminar o controlar cuándo enojarse y cuándo no hacerlo. Actually, all this anger and other mental afflictions or negative thoughts, A menudo entonces la experiencia de la ira y el enojo por la que nosotros transitamos, pues nos arroba, nos sorprende, nos controla, sin que tengamos mucha injerencia o control sobre de la misma. so in short, the En síntesis, la persona comúnmente no tiene poder sobre de sus aflicciones mentales y emocionales. Esas aflicciones mentales y emocionales ejercen control sobre de la persona. Therefore, if someone does De tal forma, cuando nos vemos expuestos al perjuicio y al daño, debemos de tratar de evocar precisamente este razonamiento, el hecho de que así como nosotros somos controlados por nuestras aflicciones mentales y emocionales sobre las que ejercemos una influencia muy modesta y limitada, así también los otros, cuando nos lastiman y dañan, lo hacen en consecuencia de la influencia perniciosa que esas aflicciones mentales y emocionales ejercen sobre de ellos en ausencia de su conciencia y control. For example, if someone has mental problems or if they are crazy, Por then ejemplo, cuando nosotros convivimos con una persona que se encuentra enferma, digamos, sufre de algún tipo de desequilibrio psiquiátrico y en consecuencia nos agrede y nos ataca, es relativamente común el que nosotros reaccionemos a esa condición y circunstancia con paciencia y tolerancia, consecuente de tener presente o tener conciencia de que esa persona actúa bajo la influencia de esa enfermedad mental. De la misma manera, cuando nosotros nos vemos expuestos a una persona que nos lastima y nos daña, debemos tener presente que comúnmente esa persona es presa de otro tipo de desequilibrio, por ejemplo, la presencia de la ira, el enojo y la aversión. En consecuencia, dado el hecho de que ese estado mental ejerce dominio sobre de su persona, reacciona de la manera en que lo hace. Y esto propicia
el daño al que nos expone. Pero si tenemos presente que esa persona sufre de ese tipo de desequilibrio, que también y simultáneamente en esta produce toda variedad de dificultades y problemas, podemos reaccionar con paciencia y tolerancia, sabiendo que pues esa persona tiene muy poco control sobre de sí misma. So if we really wish to fulfill, Y tener simultáneamente presente que así como nosotros naturalmente tenemos la aspiración, el deseo de ser felices y dejar de sufrir, así todos aquellos que nos rodean y con aquellos que convivimos están movidos por la misma motivación. Sin embargo, ejercen esta en consecuencia ya sea de su entendimiento o de la ausencia del mismo. Pero aún aquellas personas que nos lastiman lo hacen movidos por la ignorancia que les conduce a pensar que esa acción les traerá beneficio. Pero como sabemos que el motivante primario es la búsqueda del bienestar y la trascendencia del dolor, podemos interactuar con esa persona movidos con una actitud de paciencia y tolerancia, porque sabemos que el enojo solo nos produce problemas y la paciencia nos produce equilibrio y estabilidad. practicing the patience about El tercer tipo de paciencia es la paciencia que se centra en no atender a aquellos que nos lastiman y dañan. so it means one is not getting angry towards the harm doers. Esto significa el inhibir una respuesta de ira y enojo hacia aquellos que nos ofrecen daño. Even though they did harmful actions, the harm doers did harmful actions, but we don't respond by anger because we don't care about Y aunque estas personas nos han lastimado, nos determinamos a no reaccionar con ira a la ira. Nos comprometemos a no responder con enojo el enojo. instead of getting angry towards the harm Y en lugar de doers, generar enojo o ira hacia las personas que nos lastiman, nos determinamos a responder con una mentalidad de bondad, amor y compasión. generally, no matter how bad the people are, Y sin importar lo que estas personas hagan, no debemos olvidar que como nosotros son seres sensibles, que aspiran y desean a ser felices y dejar de sufrir, y tanto como nosotros lo merecen. Y desde esta perspectiva son el objeto de nuestra bondad, amor y compasión, la que pretendemos dirigir a todos por igual, sin parcialidad. also they are not the object of our anger. Por lo tanto, estos no deben de ser el objeto de nuestra ira, enojo o aversión, sino más bien de nuestra paciencia, de nuestra tolerancia. So we should generate compassion towards them. Así debemos de generar compasión hacia estos. So out of anger, Y una de las razones por las que debemos a estos generar compasión, bondad o amor es porque a través de la ira y el enojo no solamente dañan a otros, sino se dañan a sí mismos. Por ejemplo, dañan a su cuerpo. when person get angry, sometimes they just Por punch ejemplo, hay ocasiones donde una persona dominada por la ira y el enojo golpea una pared con el puño o estrella su cabeza con la pared. Generan este daño a su propio cuerpo movidos precisamente por la ira y el enojo. It doesn't mean they don't Esto no quiere love decir their que own no body, but respeten a su cuerpo, sino más bien revela o evidencia el hecho de que dominados por la aflicción mental y emocional de la ira y el enojo y la aversión, pues la misma les conduce a lastimar su propio cuerpo. also not only they harm others, Así que no solamente movidos o dominados por la ira y el enojo dañan a otros, sino se dañan a sí mismos. so when they are disappointed, when they could not fulfill their wishes, Así que cuando se decepcionan, cuando no obtienen lo que desean, pues se frustran, se ven dominados por la ira y atacan a su propio cuerpo o al de otros. so out of anger, they act like crazy. They also attack themselves. Movidos por la ira y el enojo, se lastiman y dañan a sí mismos, a su propio cuerpo, como si estuvieran locos, y en consecuencia en realidad debiesen de ser un objeto de bondad y compasión para nosotros. So anyway, it is not appropriate Sea lo que fuere, no es apropiado o pertinente el responder
a la agresión con agresión. So if getting angry is the nature of the human beings, then we should not respond by Así como anger, nosotros no nos because molestamos con el it's fuego like- porque quema, porque entendemos que su naturaleza es esta, it's like y nos protegemos de ello de forma propicia, así también no debemos de responder la ira con el enojo. ¿Por qué? Porque entendemos que es la naturaleza de los seres controlados por la ignorancia actuar a través de ese medio violento. And if it is not the nature of Y the simultáneamente es human importante tener en cuenta que la naturaleza de los demás no es aflictiva, que las aflicciones mentales y emocionales por las que nosotros todos transitamos son realmente temporales, así como las nubes temporalmente pues obstruyen los rayos del sol, y sería ilógico molestarnos con las nubes por hacer esto porque su condición es transitoria. Así también las aflicciones mentales y emocionales que afectan a otros y a nosotros mismos son también transitorias y temporales. Por lo tanto, responder a ellas con ira y solidificar esas condiciones es una respuesta inapropiada. Also, the manner they attack is sometimes they hold stick or other weapons, and this En ocasiones, weapon por ejemplo, una persona nos puede lastimar a través de golpearnos con un palo, ¿verdad? Que es finalmente el objeto que lastima nuestro cuerpo, que toca al mismo. so the actual Así que cause si lo of piensan, suffering, the actual el agente del daño que experimentamos cuando alguien nos golpea es, por ejemplo, el instrumento que utiliza para lastimarnos. En este caso, por ejemplo, este garrote, este palo, ¿no? the harm doers, they didn't touch our body. They didn't touch our body, but they hold the stick, and then this stick touch our body and cause the pain. So Así que esta persona que nos golpea en realidad en sí no es el agente que nos golpea. Lo que nos lastima es el palo, que es lo que toca nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero entonces claramente uno no se molesta con el palo que nos golpea porque uno sabe que el palo no actúa por sí mismo, sino lo hace manipulado precisamente por la persona que nos quiere lastimar, que el palo no tiene la capacidad de reaccionar en independencia de aquel que lo controla, ¿no es cierto? Así que piensen, nosotros no nos enojamos con el palo que nos golpea porque sabemos que no actúa independiente al control que tiene la persona que lo usa sobre de él, ¿no? Así que de la misma manera, usando ese razonamiento, deberíamos de pensar, así como el palo que me golpea no actúa independiente a quien lo blande o lo utiliza, la persona que me lastima está dominada por sus aflicciones mentales y emocionales. No nos enojamos con el palo porque el palo está controlado por la persona. Similarmente, no deberíamos de enojarnos con la persona porque la persona finalmente está controlada por la ira. Así que finalmente, si realmente queremos enojarnos, deberíamos de enojarnos con el agente de nuestra agresión, y esa es la ira. Also, Lord Buddha said, "Tibe nyumon dartseki nyumon chengi kansa" means what it means is that Buddha sees Y el Buda, por tanto, decía que el objeto de nuestra molestia debería de ser nuestras aflicciones mentales y emocionales, y no la persona que las experimenta. so Buddha sees the anger and other mental Por lo afflictions. tanto, el Buda no ve a la persona que nos agrede como el enemigo, sino más bien aquello que ejerce control sobre la persona, que son sus aflicciones mentales y emocionales, como lo son la ira. Ese es el objeto del conflicto. So, therefore, we should practice patience to the harm doers, or we should not. Por lo tanto, debemos de reaccionar con paciencia y tolerancia a la persona que nos daña, en oposición a reaccionar con ira y enojo, que tan solo perpetúa esa condición de conflicto. So, actually, when someone Comúnmente, attacks, cuando una persona daña a otra, experimentamos pues compasión, preocupación por la persona que ha sido agredida, pero nunca manifestamos preocupación por el agresor, ¿no es cierto? but that moment, the victim is suffering and not the Así que por el momento la persona que es atacada, que es el objeto de la violencia,
que es víctima de la misma sufre naturalmente. Pero si lo pensamos, la persona que la ha agredido en el mediano y largo plazo, en consecuencia de la ejecución de ese tipo de agresión y acción negativa, también será presa de toda variedad de dificultades y problemas, como una natural retribución kármica de sus acciones. Por lo tanto, no solo debemos de experimentar compasión por la persona que es agredida, sino también por la persona que agrede, porque en el mediano y largo plazo se verá sujeta a una intensidad mucho mayor de aflictividad y sufrimiento que la persona a la que agredió ahora. But if the Y victim did not simultáneamente, si la practice persona tolerance que ha and sido still objeto de la becomes violencia no violent, practica la tolerancia y más bien fortalece la ira y el enojo, pues va a perpetuar este círculo de conflictividad y incrementar la condición de su sufrimiento. and also we say if we show Y si anger manifiesta, por ejemplo, ira y enojo hacia un miembro de su familia, esto todavía lo complica más, lo hace más serio. because we see the family members every day or often, so then it becomes like a routine to get angry towards family members all the time, every day También or se all dice, the por time. ejemplo, si It becomes nosotros like a daily routine. desplegamos ira y enojo para nuestros seres cercanos con los que convivimos cotidianamente, pues naturalmente las circunstancias para que ese estado mental en nosotros se detone y manifieste se multiplica, porque pues precisamente tenemos que interactuar con estas personas recurrentemente, ¿verdad? If you get angry towards other people, then you Si uno se enoja con una persona que no es cercana, bueno, pues la oportunidad para generar el enojo será menor porque tenemos menos posibilidad de convivencia con esa persona en contraste al enojo que experimentamos con alguien que nos es cercano y con el que tenemos un vínculo de cercanía. so if one of the family members always attack another family member, then Entonces, si por ejemplo te ves expuesto a algún tipo de acción negativa que ejerce un miembro de la familia contra de ti porque está controlado por esos hábitos y tendencias, lo mejor que puedes hacer es evitar esa circunstancia. because just by practicing patience, Entonces, it does not claramente la práctica change personal de la paciencia no necesariamente inhibe las acciones negativas que otros ejercen en nuestra contra. Y en ocasiones lo que es pertinente es pues ir a otro lugar, establecer distancia, no verse expuesto a esta condición recurrentemente, pero lo que no es propicio es manifestar y perpetuar el problema a través de responder con ira a la agresión. so Así we should entonces not get debemos angry intentar no at any time. vernos controlados por el enojo en ningún momento y en ninguna situación. So, for example, if one might think that if someone attacks one's own guru, or if someone Así aún attacks en one's situaciones own extremas temple como or aquellas en donde monastery, una then we persona should not ataca a tolerate nuestros it. mentores espirituales, puede atacar una comunidad monástica, puede destruir toda variedad de objetos sacros. Pues tener presente una vez más que la ira tan solo incrementa el conflicto, no lo disminuye, produce toda variedad de efectos que nos son detrimentales y que no nos va a genuinamente ayudar a resolver esa condición de conflicto. Por tanto, tratar de responder a esta condición con una mentalidad equilibrada, estable, animada por la bondad amorosa y la compasión que nos permita encontrar una forma de lidiar con la circunstancia en ausencia de la presencia de la ira que obnubila nuestra claridad mental. What we need to protect is Que protect proteger es a our nuestra own propia mind. mente, a la propia claridad mental, a la propia paz mental. When others attacks one's own guru or one's own Así temple entonces, or one's si own intentamos explorar y statue, analizar that does not cuál es el agente de nuestra aflictividad en términos generales, bueno, comúnmente pensamos que es aquel o aquella que nos lastima, que nos molesta, que nos daña, que nos perjudica. Pero la realidad es que esa persona no puede controlar ni afectar genuinamente nuestro estado mental y emocional. La única manera en que éste se ve alterado es a través de nosotros así permitirlo. Es nuestra propia mente la que
detona y propicia ese desequilibrio mental y emocional. No son las acciones que la otra persona lleva a cabo o ejecuta. Así que entonces, ¿cuál es el verdadero enemigo? ¿Es la persona externa que nos lastima y daña? No, no lo es necesariamente, porque la reacción que en nosotros se manifiesta no está determinada por esa persona y sus acciones, sino más bien por la manera en que nosotros las interpretamos y a las mismas reaccionamos. El verdadero enemigo es entonces nuestra propia aflictividad. So, what really we need to protect is we need to protect our loving kindness and compassion to all. Así que We need to para protect our proteger peaceful mind. nuestra práctica de Dharma, para resguardar la integridad de nuestra bondad amorosa, de nuestra compasión, de nuestras acciones positivas, pues tenemos que determinarnos a mantener esta condición de paciencia y tolerancia y no reaccionar con ira a eventos de violencia. If we get angry, then this anger not only destroys others' happiness, but also Así, si nosotros nos dejamos dominar por la ira y el enojo, esta destruye nuestra práctica, destruye nuestro bienestar y destruye nuestra paz mental, como también genera respuestas negativas de otros hacia nosotros. For example, if there's a guard protecting the house, mainly to protect the precious thing that is in the house. So these guards are protecting this precious object that is in the house. But Por ejemplo, if imaginen una casa en donde se tienen unos guardias de seguridad que tienen por encomienda el proteger un objeto valioso en la casa. Si estas personas destruyen el objeto valioso, pues entonces ¿qué caso tiene que intenten proteger la casa? Porque ya destruyeron lo que era de valor en la misma, que es este objeto. So similarly, what we really need to protect is our loving kindness, our practice for loving kindness and compassion. But if we destroy our own precious object, which is our practice of loving kindness, Si nosotros compassion, entonces destruimos a nuestra propia mentalidad bondadosa y compasiva, nuestra propia paz mental, ¿verdad? Y reaccionamos con ira, enojo y aversión hacia las acciones de otros, estaremos destruyendo aquello que más valoramos y lo que es de mayor importancia para nosotros. Esto no tiene sentido. So there's two kinds. What we need to practice is we need to practice patience. Así que internamente debemos de siempre intentar practicar la paciencia. But outwardly, physically, sometimes Así que internamente es fundamental el que nosotros hagamos un esfuerzo sostenido para resguardar el equilibrio de nuestra mente y corazón a través del cultivo de la paciencia y la tolerancia, la bondad amorosa, la compasión y la paz mental. Sin embargo, externamente en ocasiones tendremos que desplegar una expresión quizá de fuerza, una expresión airada, pero lo esencial es que si esto es necesario para trabajar con esa circunstancia y condición, lo hagamos sin una conciencia que está dominada por la ira, el enojo y la aversión, porque la ira, el enojo y la aversión siempre producen consecuencias negativas, tanto para el individuo, la persona que las experimenta, como para las personas hacia las que se dirigen. Entonces, más bien, aquí la idea es que en ocasiones, si la circunstancia lo requiere, manifestamos una actitud de fuerza, ponemos límites y actuamos, pero lo hacemos movidos por la bondad del amor, la compasión, la paciencia y la imparcialidad. so out of peaceful mind, Así out que, of loving kindness and animados compassion, por esta mentalidad de bondad, amor, compasión, por esta mente apacible, podemos proteger a nuestros mentores espirituales, nuestro hogar, nuestros objetos valiosos y así subsecuentemente. Continuamos, queridos amigos, con nuestro estudio y reflexión sobre las 6 perfecciones. Su santidad puso mucho énfasis en el paramita de la paciencia. Por algo será. Nosotros también deberíamos darle la misma importancia. Entonces, las enseñanzas de su santidad fueron muy completas, muy organizadas, muy coherentes.
Y realmente yo estoy revisando, repasando, desglosando solo parte de ellas por falta de habilidad y por falta de tiempo. Entonces, Su Santidad hizo mucho hincapié en paciencia en relación a personas irritantes o agresores, ¿verdad? Y en vez de responder como ellos se relacionan con nosotros, es una oportunidad para ser maduros, para dar un paso e incluso, dijo Su Santidad, para desarrollar compasión. Porque nadie que está sano, en equilibrio, que es dueño de sí mismos, agrede a otro, molesta o daña a otro. Realmente es una tormenta. Hay algo que está mal en esa persona. Y nuestro karma hace que nos encontremos. Y después su situación, su caos, nos salpica. Y nosotros lo tomamos personal. Esta persona va por mí. Como si en su casa tuviera en su living una pared, ¿verdad?, dedicada a ti, con fotos, hilos rojos, tramando cómo le pueda arruinar el día a Ken Porrinchen, ¿verdad? Entonces todos creemos que somos muy importantes y que hay una gran conspiración, ¿verdad?, para arruinar nuestro día. No somos tan importantes. Esa persona no le importamos, solo estorbamos en su camino, ¿verdad? Y no saben cómo tratarnos, no saben cómo relacionarse. Y lo que tiene adentro lo escupe, ¿verdad? Lo que tiene adentro se expresa, se manifiesta en su conducta. Entonces tenemos que aprender a no personalizarlo, no tomarlo como algo que se está dirigiendo concretamente a nosotros. Y Su Santidad nos dio un argumento muy importante, dice: si ese mal fuera dirigido exclusivamente a nosotros, esa persona nos haría daño. Pero vemos que se hace daño a sí mismo. Entonces, si hay tanta incoherencia que hasta se daña a sí mismo, ¿cómo no podemos esperar que salpique, que dañe a todos en su entorno? ¿Captan esa idea? Entonces, Su Santidad dice que tenemos paciencia cuando sabemos que estamos tratando con una persona que tiene un desequilibrio psicológico o una deficiencia, ¿verdad? Y sabemos que no está, como diríamos, conscientemente eligiendo causarnos daño, ¿verdad? Somos un efecto secundario. ¿Captan esa idea? Entonces, nosotros no estamos tan lejos de alguien que tiene un desequilibrio severo. Lo que nuestra sociedad llama desequilibrio psicológico severo es alguien que ya no puede funcionar en una sociedad, podemos decir, productiva, que ya no puede ser un miembro que puede valerse por sí mismo, que contribuye a una sociedad, ¿verdad? Pero de la perspectiva de la iluminación, no estamos tan cuerdos.
no somos tan racionales, no somos tan consistentes y nos hacemos daño a nosotros mismos, consciente e inconscientemente, queriendo y no queriendo, y los demás también. Entonces, su santidad dice, el fuego quema, el agua moja, y personas no iluminadas molestan. Acéptalo. Esa es la naturaleza. Cuando decimos naturaleza aquí, no queremos decir que esa es su naturaleza absoluta, inherente. Queremos decir que esta es la realidad relativa por estos años, hasta que se ilumine el vecino. Y deje de tocar música a las 12 de la noche un día de semana, ¿verdad? Entonces, tenemos que lidiar con las dificultades. Van a seguir dificultades de todo tipo. Y nuestro trabajo es no agregar dificultades. Como por ejemplo, tenemos una enfermedad. Es una gran inconveniencia y muchas veces hay un dolor físico innegable, ¿verdad? Ese es sufrimiento que tenemos que aprender a convivir. Pero muchas veces agregamos mucho dolor innecesario, no aceptando que estamos enfermos. Y agregamos un sufrimiento psicológico que es 10 veces mayor que el sufrimiento puntual físico. Y es totalmente inventado, agregado por nosotros, por no aceptar esta situación. ¿Captan esa idea? Entonces es muy importante, como dice su santidad, saber, tener claridad. ¿Cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el origen de este malestar, de este dolor? Después hay un argumento un poco fuerte. Y este también viene de Shantideva. Es el argumento del garrote, del palo, que nos pega en la cabeza y sale un chichón como los dibujos. Entonces, nadie se enoja, se enfada con el palo. Porque sabemos que hay un hombre o una abuelita, depende, que está agarrando, ¿verdad?, este bastón, este palo, y nos da en la cabeza, ¿verdad? Entonces, aunque este señor no nos toca ni un pelo, el que nos pega realmente es el palo, le atribuimos la responsabilidad a esa persona. Pero el argumento de Shantideva es muy poderoso. Dice, de la misma manera que esa persona controla el movimiento de ese palo, la ira controla el movimiento de esa persona. Entonces, nuestro verdadero enemigo es la ira despersonalizada. La ira dentro de nosotros, la ira en los demás, y por supuesto tiene su origen en la ignorancia. Entonces, igual hay que lidiar con la dificultad. Tienes que esquivar los palos. Pero podemos deshacernos de irritación innecesaria. ¿Captan esa idea? Entonces su santidad nos dice, si extendemos el tiempo, el que más sufre es el agresor.
O sea, no estamos, como diríamos, invalidando las víctimas. No estamos perdonando los agresores, pero queremos ser realistas. No podemos verlos solo de una perspectiva. Sabemos que tenemos la necesidad kármica de recibir ese golpe. Tenemos que purificar ese karma y ojalá nunca vamos a recibir ese golpe o ese robo, por ejemplo. Pero cuando ocurre un accidente, un problema, nuestro karma participa. El ejemplo que doy, si vas en el metro, ¿se dice así aquí? ¿Subte? ¿Camión? Y tienes la necesidad de ser robado, va a coincidir que en ese vagón hay un ladrón y te ve a ti como el blanco, la víctima, la persona a ser robada. Entonces coinciden las dos cosas. Pero si extendemos el tiempo, nuestro karma está madurando. Y si lo procesamos bien ese evento, quemamos y purificamos ese karma negativo. Es un aprendizaje. Comprendemos que no debemos robar, no debemos apropiarnos de bienes ajenos, no debemos maltratar y descuidar a los demás. Pero esa persona recién está iniciando su película épica. Nosotros estamos en el último capítulo, esa persona recién está iniciando. Tiene que enfrentar mucho sufrimiento, mucha tragedia. Entonces, de la perspectiva de un bodhisattva, de un gran santo, ellos sienten compasión por alguien que actúa negativamente, que causa daño, porque se está creando a sí mismo una situación muy complicada en el futuro. Entonces, primero paciencia y si podemos, incluso compasión. Su santidad también aclara que la ira siempre causa daño. No hay nada rescatable. Aunque muchas veces decimos que sí. Porque la ira da una sensación de empoderamiento. Algunas veces nos sentimos débiles, un tanto, ¿cómo diríamos?, cobardes, y no querer enfrentar a alguien que se está comportando mal. Pero de repente, la ira aparentemente nos da energía y valentía, ¿verdad? Pero es muy tonta, muy torpe. Nunca actúa proporcionalmente, nunca actúa justa, porque la ira, por definición, es desequilibrio interno. ¿Captan esa idea? Pero su santidad distingue lo que es acción airada, queriendo decir, si tú tienes paz internamente, equilibrio, incluso amor bondadoso, puedes actuar de forma violenta para rescatar a un niño que está siendo atacado por una persona o por un perro. Entonces, esa situación requiere, ¿verdad?, acción forzosa, o gritos, o una patada. Pero eso no es ira, porque dentro hay paz, hay equilibrio, hay buena motivación. ¿Captan esa idea? Entonces, en términos sociales, las acciones se definen por la forma. En términos espirituales, se definen por la vivencia interna. La forma se puede y se debe adaptar a la situación.
El ejemplo muy tonto que doy es, si una persona sorda te pide la hora, le gritas, son las 6 menos 10. Y eso no quiere decir que tú eres un gritón, quiere decir que eso es lo que necesita esa persona. Si tú sigues hablando en el mismo tono bajito, eso es falta de respeto. No es lo que esa persona requiere y necesita. Entonces nosotros tenemos que adaptar la forma a los demás. Y parece algo muy simple, pero si tú te observas, te vas a dar cuenta que nos hemos muchas veces cristalizado. Solo tenemos una marcha. No somos muy elásticos, muy flexibles. No nos adaptamos a personas, a situaciones, a momentos, a la demanda del tiempo. ¿Captan ese? Siempre estamos en nuestra zona de confort.